Advertencia, este video no es para cualquiera. Este video está dedicado para los más versados en el profundo lore de Destiny. Es que honestamente llevo pensando en él, realmente llevo planeando el guión durante bastantes meses, juntando las diferentes piezas del canon para así armar esta enorme teoría, siendo en sí una de las partes, sino tal vez la parte más importante, la columna vertebral en el inmenso y profundo lore de Destiny. Por lo que en sí, advertencia, puede que este video resulte bastante complejo para en sí la mayoría de los jugadores de Destiny, pero es que sin duda que la respuesta a esta gran teoría es sumamente gratificante. Bienvenido, guardián, mi nombre es Alfonso y prepárate para descender a la madriguera del conejo y conocer la verdad detrás del jardinero y el cribador. Ok, nuestra historia empieza con el libro del lore Desvelar, un antiguo libro en el que se nos presentan a dos personajes, al jardinero y al cribador. Ahora, el gran problema de todo esto es que hay personas que dicen que no existen estos dos míticos personajes, ya que en sí nunca los hemos visto en el juego. Por otro lado, hay personas como yo que afirman que sí existe el jardinero y el cribador. Pero el gran problema de todo esto es que las personas que tanto dicen que sí existen como las personas que dicen que no existen, ambos grupos usan exactamente el mismo libro de Desvelar para así validar sus argumentos, ya que en sí la existencia de estos dos grandes seres podría cambiar de una manera tan drástica, de una manera tan brusca el universo de Destiny al cual y lo conocemos. Y ahora, con el reciente trailer de la forma final, creo que finalmente tengo una conclusión oficial. Por lo que repito otra vez, advertencia, lamento si llego a confundirte en muchos de los puntos que voy a hablar aquí, pero toma en cuenta que este lore es muy pero muy profundo, ya que en la superficie podemos ver a Destiny como la clásica pelea entre el bien y el mal, una pelea entre el viajero contra el rostro o contra los rostros de la maldad, o sea, la pelea de la luz del viajero contra su antagonista, que es el testigo, que es el representante de la oscuridad. Lo realmente complejo viene aquí cuando en la temporada de las profundidades, Asa, este antiguo ser que tenía destinado a convertirse en un dios gusano de la colmena, pero que se negaría a recibir la oscuridad en su cuerpo y en su ser, él al ser un ser viviente de milenios, nos reveló que el testigo sacrificó absolutamente a toda su raza porque querían tener a un cribador. Quédate con esa palabra que será muy importante para más adelante, ya que en teoría así sería como se creó el testigo. Retomando los libros del lore de Desvelar, ahí nos relatan los diferentes orígenes del universo de Destiny, así como las diferentes interacciones entre el jardinero y el cribador que se encontraban en su jardín universal. Y es que, como te dije, en sí la raza del testigo quería tener a su propio cribador, necesitaban a un cribador, y así fue como nació el testigo. De ahí que muchas personas digan que en teoría el testigo fue quien escribió estos libros de Desvelar, por lo que repito, tendría sentido que si el testigo fue el escritor de estos libros y que su raza estaba buscando a un cribador, entonces tendría sentido que el testigo fuera el cribador, haciendo que estos famosos libros no sean algo más que la propaganda del testigo, o que si lo quieres entender de esta manera, mejor dicho, sería su Biblia, ya que citando a uno de los escritores y guionistas de Destiny, Robert Brokes, acerca de estos libros, nos dice: bienvenidos al problema que tienen todos los estudiosos de la Biblia, tratar de descubrir qué pudo haber sucedido o no, y alinearlo con los eventos históricos reales, lo que en sí en teoría nos confirmaría que los orígenes del universo de Destiny, tal cual y los conocemos, serían como una gran parábola, como un gran texto religioso, en donde en sí no sabemos qué es verdad o no, qué es propaganda o no, o en sí cuáles son los hechos reales que se encontrarían ocultos en la naturaleza del mismo texto. Es que de ahí prácticamente viene de que muchas personas digan que no existan ni el jardinero ni el cribador, y que en sí estos dos seres son como dos grandes metáforas para referirnos al bien y al mal, para referirnos a la luz y la oscuridad, pero no estoy de acuerdo con esto. Ya que en sí el gran problema de todo esto es que el libro de Desvelar no fue escrito por el testigo, realmente fue escrito por Eris Moon mientras se encontraba en comunión con una de las pirámides en un profundo estado de trance. De hecho, ella también nos dio los diferentes libros del lore como la de una exagente extraordinaria, y en sí estos libros secretos no son otorgados para todos los guardianes, de hecho solamente son dados para los guardianes más poderosos y versados en conocimiento. En teoría, guardianes como tú y como yo, que se les asignan las tareas más complicadas, y en sí las diferentes misiones como las de tanto entrar al jardín negro, en detener los rituales profanos de la colmena, o en ser los primeros en entrar al viajero y guiar a los otros guardianes. Digo que esto es algo bastante extraño, porque gracias a estos libros del lore, ya no es que solamente hayamos descubierto los verdaderos orígenes del universo de Destiny, sino que en sí también sabemos las verdaderas motivaciones de la oscuridad y este remoldeado, esta taxidermia que le está haciendo el testigo al universo. Repito, es que es muy extraño que nosotros sepamos esto, porque por ejemplo uno de sus discípulos, Calus, él no tenía ni puta idea de cuál era la forma final del testigo.
testigo. Él solamente quería riquezas y mantenerse vivo al final de los tiempos. La colmena y sus dioses, los fieles seguidores de la oscuridad, para ellos en sí su forma final era guiarse por medio de la lógica de la espada, o sea, por medio de la supervivencia del más fuerte y demostrar que en sí su raza, demostrar que ellos eran la raza más fuerte, era la raza predominante y conquistar a toda raza posible. Otro de los discípulos del testigo, Nezarec, es el dios de las pesadillas. Para él su forma final, su mayor éxtasis era propagar el dolor, el sufrimiento, creando horribles pesadillas alrededor del universo. Es más, es que ni siquiera Rulk, el primer discípulo del testigo, no tenía ni idea de cuál era la verdadera forma final. E incluso para aquellos afortunados que tienen la edición coleccionista de la forma final y que han leído las diferentes partes del canon de Destiny, ahí se nos mencionan que en sí todos los discípulos del testigo habían estado tratando de adivinar cuál era la verdadera forma final, siendo este un gran misterio que el testigo mantuvo guardado celosamente durante milenios. Pero nosotros sí sabemos cuáles son los verdaderos objetivos de la oscuridad. Nosotros sabemos que el testigo siempre quiso al viajero y al velo, siempre quiso juntar a mamá y a papá para darle un nuevo sentido al universo, ya que con el poder de tanto el viajero y con el velo, así el testigo podría crear un universo, o mejor dicho, remoldearlo, un universo en el que ya no haya dolor ni sufrimiento, un universo en el que no haya más muerte y no haya más vida. Así que repito, el testigo no es el escritor de los libros de Desvelar. Estos libros fueron extraídos de las pirámides, que por si no lo sabías, las pirámides se encontraban tanto en nuestro sistema como en sí en el universo muchísimo antes de que el testigo fuera creado. Ahora, a pesar de que sepamos el verdadero propósito del testigo, que en sí lo hayamos visto en los trailers de la forma final, esta taxidermia o este remoldeado, en sí el testigo ya se ha comunicado directamente con nosotros, como lo pudimos ver en Más Allá de la Luz. Ay, no. Son ellos. Están aquí. Nos están llamando. Hicimos señas y respondieron. Los hicimos esperar bastante. Vamos, es hora de salvarlos. La luz cree que eres un ser ingrato, solo un soldado al que le piden una y otra vez cumplir sus órdenes. Así que queremos agradecerte con un regalo para ayudarte a recuperar el control. A partir de ahí, nos ha aplicado la ley del hielo, o sea, literalmente nos dio la estasis, pero de lo más inquietante es que constantemente a lo largo de las temporadas, a lo largo de los años, se nos han estado presentando diferentes tentaciones por parte de la oscuridad, tal cual y como lo podemos ver en el tráiler más reciente de la forma final. Dijiste que te habló. Portador de luz. Levantemos el peso del sufrimiento. Únetenos. Zavala, por favor, no hagas esto. Que si por un momento pensabas que el testigo solamente quería que nos uniéramos a él porque nos veía como un gran aliado con un potencial malvado que quería que en sus filas tuviera guardianes malvados con poderes de la oscuridad, la realidad va mucho pero mucho más profundo que eso, ya que pareciera que el testigo está siendo manipulado por las voces en la oscuridad y está siendo manipulado por el dios que está detrás del testigo, que constantemente a nosotros nos seduce y nos susurra y posiblemente le llamemos la atención más aún por nuestro aclamado título de matadeidades. O sea, es que literalmente nosotros somos los asesinos de dioses, por lo que en sí tendría sentido que la oscuridad, o que al menos el testigo, quisiera tener a su lado un gran asesino de dioses para asesinar a un gran dios. Quizá nos quiera a su lado para asesinar al jardinero. Además, en el libro del lore del cual estamos hablando, si lo lees bien, puedes notar perfectamente que no fue escrito por el testigo, ya que más allá de que el escritor de estos libros se refiere a sí mismo y que use pronombres singulares como yo, a mí y de ese tipo, también toma en cuenta que la personalidad y el conocimiento de los escritores de estos libros no encaja para nada con el testigo. O sea, por ejemplo, en estos libros se nos menciona que existe una proteína llamada P53, que en resumen es el paraíso del cáncer, que esta proteína es capaz de cambiar los genes de un ser, literalmente como si los manipularas. El escritor de este libro también nos menciona que en sí es el responsable de una gran explosión cámbrica, una gran explosión de la creación, y en sí es el creador del primer gran depredador de la Tierra, un gran depredador de la Tierra que como consecuencia incentivó las evoluciones en los mundos hasta que se
crearon a los humanos. Es más, gracias a las visiones de Asa, en donde descubrimos los verdaderos orígenes del testigo y en sí la creación del testigo, el testigo desde que apareció no ha hecho más que enfocarse en ir detrás del viajero y perseguirlo por los confines del universo. Obviamente en el camino adquiriendo a sus famosos discípulos que lo ayudaran en su viaje. Es que existe un patrón en todo esto, en absolutamente cada uno de sus discípulos, de tanto la colmena hasta la transformación de Rulk e incluso la de Calus, como lo puedes ver en esta imagen de cómo estaba antes, de que se uniera al testigo. O sea, sí, los transformaba, los engañaba, pero el testigo no es capaz, no estaba ni cerca de hacer una gran explosión cámbrica, por lo que sí siento que el testigo le hacía falta poder para poder hacer eso. Bueno, quizá ahora lo tiene, porque en sí ya tiene el poder de tanto el velo y el viajero. O sea, tan solo ve las locuras que ha estado haciendo mientras nosotros nos ponemos a farmear God Rolls, ya con el viajero en sus manos. Pero nunca antes en la historia el testigo había tenido ese poder. Sí, era muy poderoso, el más poderoso de todos sus discípulos, pero no a tal punto de hacer las cosas que hizo el escritor de estos libros de desvelar. Y repito, por si no lo sabías, las famosas pirámides han estado en nuestro universo muchísimo antes del gran colapso. O sea, es que piénsalo por un momento, las pirámides las podemos encontrar esparcidas en nuestro sistema desde el famoso enclave de Marte, un artefacto de la oscuridad que literalmente no sabemos desde cuándo está ahí, o el famoso artefacto de la oscuridad que encontraron enterrado en la luna durante la edad de oro de la humanidad, hasta la famosa estatua del velo en Europa y muchísimas otras pruebas más y reliquias, y repito, habían estado enterradas debajo de nosotros durante milenios muchísimo antes del colapso de la humanidad. Pero de lo más sospechoso e inquietante de todo esto es que esta famosa civilización de las pirámides escondidas, en ellas puedes notar una clara referencia a diferentes cosas humanas, como estatuas de caballos, estatuas humanas, leones. En las pirámides te puedes encontrar diferentes glifos ocultos de idiomas griegos y egipcios e incluso poesía humana, de los cuales obviamente son idiomas humanos, junto con diferentes vitrinas de pirámides en un gran desierto, hasta incluso dedos humanos en todo lo que rodea al testigo. Seguro ya te estás imaginando a dónde nos lleva este punto. El testigo durante todo este tiempo ha estado siendo influenciado por los verdaderos susurros de la oscuridad, tal cual y como lo podemos ver en este tráiler, en esta parte en específico de la forma final. ¡Únetenos! El testigo se encuentra aliado con la voz en la oscuridad, quien durante todo este tiempo se ha encargado de guiarlo. Se ha encargado de que el testigo fuera su apóstol, que repartiera literalmente su Biblia, o sea, este libro de desvelar. Y es más, ¿sabes quién más fue guiado por esta voz en la oscuridad? Así es, uno de los más grandes villanos de Destiny, un ser tan poderoso y con tantas capacidades que se le fue otorgado el poder de controlar a las entidades corruptas de la oscuridad y así servirle. Así es, estoy hablando del mismísimo Oryx, el rey de los poseídos. Cito: Oryx, mi rey, amigo mío, relájate, relájate, quítate esa armadura, deja esa espada, tira tus hombros agobiados y baja la guardia. Este es un lugar de vida, un lugar de paz. Afuera en el mundo hacemos una pregunta simple y verdadera. Una pregunta: ¿cómo puedo matarte? ¿Puedo destrozar tu mundo? Dime la verdad, porque si no lo pregunto, alguien más la preguntará. Y nos llaman malvados. Malvados. Mal significa socialmente inadaptado. Somos la capacidad de la adaptación misma. Ah, Oryx, ¿cómo se lo explicamos? El mundo no está construido sobre las leyes que aman. No está construido por la amistad, sino por el interés mutuo. No por la paz, sino por la victoria por cualquier medio. El universo está gobernado por la extinción, por el exterminio, por las explosiones de rayos gamma que queman 1000 mundos jardín, por singularidades aullantes que devoran soles infantiles. Y si la vida se ha de vivir, si algo ha de sobrevivir hasta el final de todas las cosas, no vivirá de la sonrisa, sino de la espada. No se encontrará en un lugar blando, sino en un infierno duro. No en el pantano podrido del paraíso artificial, sino en la verdad fría, dura y autoverificable de ese árbitro supremo, el único juez, el poder que es su propia métrica y su propia fuente, existencia a cualquier precio. Quiten las mentiras, las treguas y las tácticas dilatorias que llaman civilización. Y esto es lo que queda, esta hermosa forma. El destino de todos se hace así, en la colisión, la prueba de una praxis frente a otra. Así cambia el mundo. Una forma se encuentra con una segunda y descargan sus armas, intercambian sus palabras y los mercados que disputan. Y al hacerlo se piden mutuamente el derecho a seguir siendo algo en lugar de nada. Este es el universo descubriendo qué debería ser al final. Y es majestuoso, majestuoso. Es lo único que puede ser verdad en sí mismo. Y eso es lo que soy. Los libros
del dolor. Ok, prácticamente este ser que le estaba hablando a Oryx por medio de las profundidades de la oscuridad, que le decía que al final la única verdad absoluta que quedaba, y en sí lo que era él, es que la lucha o que las razas pelearan por sobrevivir para ver quién quedaba al final en los confines del universo, para ver quién quedaba al final del universo. Y es que en sí esta misma voz que le habló desde la oscuridad a Oryx es exactamente la misma voz que durante todo este tiempo ha estado guiando el testigo. Y es que en sí este personaje que nos habla desde las sombras, desde lo oscuro, encaja perfectamente con aquel personaje que guió a Erismunde dentro de su trance profundo para escribir los libros de Desvelar. Este ser que está en las sombras sería exactamente el mismo ser que le dio tanto a la colmena como a su dios más grande, Oryx, que les otorgó toda esta filosofía de la lógica de la espada, en la que al final del universo solamente sobrevivirá el más fuerte, el más digno, que si no eres lo suficientemente fuerte o digno para luchar hasta el final no mereces vivir. Digo, es que tanto a la oscuridad como el viajero realmente le veía el potencial a la colmena para que fueran los ganadores del universo. Y de este resultado tan majestuoso, es que, o sea, piénsalo por un instante, piensa en toda esta majestuosidad, piensa que en sí este es el orden natural de las cosas, la lucha por sobrevivir. Es que de verdad te lo juro, piénsalo. Lo único que se opone a este ciclo eterno entre la vida y la muerte, para ver quién es el sobreviviente, el único que se opone a este ciclo eterno entre la vida y la muerte es el viajero. Podríamos considerar al viajero como un tumor, como una profanación del orden natural de las cosas, ya que va en contra del ciclo natural de la vida y la muerte. El viajero va en contra de la conclusión final del universo, va en contra de esa conclusión tan majestuosa, haciendo que realmente el viajero sea el verdadero villano de la saga de Destiny, porque repito, está profanando el orden natural de las cosas, ya que te revive a ti, guardián, cada que te resbalas con una cáscara de plátano y te avientas de la torre de la última ciudad y te revive a través de tu espectro. De hecho, esta es una premisa que encaja perfectamente con el juego de las flores entre el jardinero y el cribador que vemos en los libros de Desvelar, ya que ahí se nos relata que el jardinero universal se encontraba aburrido de todos sus jardines, de todos sus universos, que literalmente en todos sus jardines o que en todos sus universos siempre terminaba igual, siempre terminaba al final del universo exactamente de la misma manera. Al final en todos sus jardines siempre quedaban los Vex, o sea, si los Vex le ganan a la colmena, papá. Y bueno, el jardinero como siempre veía la misma conclusión en el que todos sus jardines y en el que en todos sus universos siempre quedaban los Vex. Con el tiempo el jardín se molestó. Siempre termina igual, se quejó el jardinero. Este estúpido patrón. Algo que por un lado el cribador le pareció un final perfecto, un final tan majestuoso, presenciando así la evolución de la vida en cada uno de sus jardines. Pero el jardinero veía estos múltiples finales y le aburrían. Cito: hay tantas cosas que nunca podremos ver debido a este parásito, refiriéndose a los Vex. Se mordieron el labio que existía solo porque se trata de una alegoría. Voy a hacer algo al respecto, dijo el jardinero. Necesitamos una nueva regla. Repito, esta nueva regla que en sí ha profanado el jardín, en sí esta nueva regla que hace tan especial a nuestro universo, en el que ocurren nuestros eventos en Destiny. Esta nueva regla es el viajero, el cual, bueno, se opone al orden natural de las cosas, se opone a las estructuras en las que deberían determinar todas las cosas. Ahora, cuando esto sin duda que te da una mayor comprensión a lo que es el gran villano de la saga, el cribador. Y es que en sí, solamente por llamarlo de una manera como el gran villano de la saga, muy entre comillas, porque bueno, me imagino que ahora entiendes las verdaderas motivaciones detrás del cribador. Y es que en sí, repito, muchos de nosotros realmente llegamos a entenderlo, o al menos entender esta parte, la cual nos habla de que en sí la vida conlleva la muerte, que en sí ese es el ciclo natural de las cosas, que en sí el sufrimiento de cada ser viviente llega a su fin cuando, bueno, finalmente muere. Absolutamente todo lo contrario como lo que podemos ver con Zavala, el cual es uno de los líderes de la vanguardia y es un portador de la luz, que él literalmente ha vivido la muerte de su esposa, la muerte de su hijo, la muerte de Amanda Holiday, que ya la veía como una nueva hija, e incluso vio la muerte de uno de sus mejores amigos, Gate 6. Hemos muerto un sinfín de veces, pero la pérdida siempre es de fuera hacia adentro. Daría mi luz, mi última vida, si eso la trajera de regreso. He rogado antes. Es una ilusión falsa, una mentira. Con cada pérdida el viajero sigue en silencio. Cada camino que tomo conduce a una tumba. Kate, Safia, Hakim, les fallé a todos. Te quiero, Amanda. Me cansé de enterrar a mis amigos. Es el fin. Es que en sí esta nueva regla creada, todo por la diversión del jardinero, ha hecho que en sí los seres como Zavala, o incluso como tú, guardián, seres tan poderosos e inmortales, carguen con ellos el sufrimiento del ver cómo absolutamente todo a su alrededor muere. Todos están muriendo, menos ellos. Porque repito, están yendo contra la corriente, están yendo contra el orden natural de las cosas. De ahí a que Zavala se vea tan tentado por la oscuridad y que incluso canónicamente haya tratado, bueno, de hacer la automorición varias veces. De hecho, canónicamente no es el único guardián que ha
ha tratado de desvivirse, pero sus espectros no los han dejado. Es que en parte de ahí que el testigo quiera congelar y remoldear absolutamente todo el universo en una forma final, en una forma perfecta, dejando el universo en un estado en el que finalmente el universo se supondría que debería de estar y como las cosas se supondría que deberían de ser, según. Pero ok, ahora conoces las motivaciones de tanto la oscuridad y en sí conoces la voz de la oscuridad, pero te volará absolutamente la cabeza la voz que está detrás de la luz, que bueno, parece ser que está más loquita, que es más psicópata en muchas ocasiones que la de la oscuridad. Por lo que bueno, recapitulando un poco sobre la historia de Destiny, cuando ocurrió el gran colapso y visitamos el lore de Rasputin, específicamente en el lore de Fragmento de Espectro, Misterios, Rasputin, al ser una máquina súper avanzada, una máquina apocalíptica, con tal poder que incluso presuntamente se podría decir que el Rasputin tenía el armamento, tenía la capacidad de acabar con el viajero, o sea, o al menos hacerlo explotar. De hecho, recordemos que Rasputin, cuando bueno murió, a partir de ahí el testigo entró a nuestro sistema y no solamente las pirámides. Era una máquina apocalíptica tan poderosa que incluso llegó a ver el jardinero y el cribador literalmente como sus primos. Bueno, que esto es un poco egocéntrico, la verdad, por parte de Rasputin, pero bueno, lo importante de esto es que él describió al colapso como una titanomaquia, que en la antigua Grecia se refiere a una colosal guerra entre dioses y titanes, a una guerra entre la luz y la oscuridad. En el Rey de los Poseídos tenemos a los libros del dolor, donde se nos relata que Oryx descendió a las profundidades y ahí le empezaron a susurrar en su orejita y le dieron el poder de controlar a los poseídos. Además, a partir de ahí empezamos a descubrir que dentro de este jardín primigenio se encontraba un gran árbol de alas plateadas. También se nos revela que el viajero es conocido como la estrella más grande en el cielo, pero que no es el cielo, que en sí no es la luz, que la luz se extiende más allá del viajero. Después, en la maldición de Osiris, cuando Osiris se aisló en las profundidades del bosque infinito de los Vex, se sumergió tanto en el conocimiento de los Vex que llegó a desentramar algunos de sus secretos más profundos y empezó a hacer diferentes profecías. De hecho, en la primera profecía nos habla de esta famosa progenie del jardín, la cual nos dice: dos hermanos separados por reflejos del tiempo y el espacio, encontrados solos, el final de la raza Eldritch, un camino visto hace mucho, pero nunca conocido. Después tendríamos el lore de Maracena, que nos explica a profundidad cómo los insomnes fueron creados. Que bueno, en resumen, los insomnes fueron creados durante un gran choque cataclísmico entre la luz y la oscuridad que sucedió durante el colapso, en la que bueno, mi crush Marasov fue de las primeras insomnes en despertarse. Ella también nos relata que al momento de despertar después de este choque entre la luz y la oscuridad y convertirse en una insomne, escuchó diferentes susurros de, como ella lo describe, eran los susurros de un dios en la oscuridad. Escuchaba los susurros de un ser antiguo y malévolo que está operando sobre ellos. También nos describe que en medio de este choque, la luz atraviesa la oscuridad, pero no puede vencer a la sombra. Y bueno, si es que te gusta el lore de Marasov y de su raza de los insomnes, debes de saber que ella siempre ha dicho que la luz es su madre y que su padre es la oscuridad. Más adelante en Renegados, nos relatan la historia de uno de los mejores amigos de Uldrensov, del cual bueno, le hacen muchos fanarts junto a él bastante extraños, pero bueno, este mejor amigo de Uldrensov, Joyon, a espalda de todos, él solito porque era acá bien random, se adentraba a las profundidades del Jardín Negro. Nos dice: este es un lugar donde los patrones abstractos luchan por la supervivencia, luchando por propagarse, aprovechándose unos de otros. Después llegaría Bastión de Sombras, en donde aquí se nos introdujeron los polémicos libros de Desvelar, que otra vez nos dice que en el jardín primigenio, el mismo jardín donde se encontraba el jardinero y el cribador, ahí se encontraba oculto un árbol de alas plateadas. También nos habla del famoso juego de las flores, en el que absolutamente todos los seres luchaban por sobrevivir. Es que, o sea, piénsalo por un momento, con todo lo que hemos visto hasta ahora desde los hermanos separados, la famosa progenie del jardín, la luz y la oscuridad, todas estas historias primordiales siempre han hecho esta inquietante referencia a esos dos seres, a tanto al jardinero y al cribador, que bueno, en algún momento me imagino que fueran pareja o que fueron uno, en algún momento vivieron felices en el jardín hasta que el jardinero se aburrió. Lo típico. Pero aquí es donde llegaríamos a uno de los problemas más grandes de todo esto, porque en Bastión de Sombras literalmente fue la primera vez donde vimos esta famosa estatua con el velo, una estatua que muy curiosamente se parece que está muy idéntica a esa polémica cinemática eliminada de Destiny 1, en donde una mujer con el cabello largo y gris nos advierte que el viajero está por llegar. De hecho, al final de la raid del Jardín de la Salvación, en lo profundo del Jardín Negro de los Vex, nos encontramos con otra estatua de la mujer con el velo formando una escalofriante esfera alrededor de ella. En la temporada de los visitantes, cuando llegaron las pirámides a nuestro sistema, vimos el famoso árbol de las alas plateadas. Junto a Eris Moon empezamos a estudiar sus semillas.
Por lo que a partir de aquí la especulación durante todo este tiempo llegó tan lejos que los conspiranoicos más locos como yo llegaron a visitar tanto los conceptos de arte como las profundidades del Jardín Negro, como si esto formara parte de una enorme teoría para probar la existencia del jardinero y el cribador y probar la existencia del jardín primigenio, del jardín original en donde convivían estos dos seres, y como si hubiera estado frente a nuestra nariz durante todo este tiempo. Muchos conspiranoicos llegaron a concluir que esta enorme sección del jardín era donde se encontraba el árbol de las alas plateadas original, o incluso muchos han dicho que aquí fue donde se creó esta gran máquina con ayuda de los Pegs, una gran máquina capaz de retener la luz en ella. Creó esta variante, esta nueva regla que el jardinero tanto quería para cambiar el rumbo del universo tal y como lo conocemos. Finalmente, una de las raids más recientes, la cripta de la piedra profunda, donde se nos revelan que en sí los sexos fueron creados gracias a los susurros de la oscuridad, con información que se le fue otorgada a Clovis Bray. En su raid también podemos ver a una estatua con un velo que se ha estado formando una capa de hielo alrededor de ella, igual de manera esférica. Uno de los sueños de Saint 14, que también es un exo, en este tétrico sueño se le aparecería una inquietante mujer con un largo cabello gris, diciéndole que prácticamente es su madre. O sea que el jardinero o la jardinera, no quiero asumir géneros, prácticamente diciéndonos que el jardinero es el creador de todos los guardianes. En la reina bruja tenemos a la otra mujer con el velo, que gracias a ella nos da la visión profunda, que otra vez las auras de luz la están rodeando, junto con los diferentes símbolos de una gran espada que podemos presenciar alrededor de las pirámides. Y resultaría que lo más aterrador de todo esto es que en la cinemática final de la reina bruja se nos reveló al testigo, y en sí se nos presentó como el hijo de la oscuridad, no la oscuridad en sí, así como el viajero se nos presenta como la luz más grande o el representante de la luz, pero no es la luz en sí. En Eclipse, en la raid del origen de las pesadillas, en uno de sus cofres secretos también nos encontramos con otra mujer con el velo, como si los desarrolladores, como si los escritores nos estuvieran tratando de decir: oye, esta mujer con el velo dentro de este lugar secreto de la raid, o sea, es algo importante, es algo relevante para nosotros. No nos hemos olvidado de eso. Después, en la temporada de las profundidades, vemos como Asa nos revela que la raza de las pirámides es una raza real, que alguna vez tuvo una edad de oro que le fue brindada gracias al viajero. Pero bueno, de pronto llegaría el opuesto del viajero, llegaría el velo que le empezaría a susurrar a la raza del testigo, que en sí el viajero no haría más que traer todo este caos y sufrimiento a todo el universo. Y a partir de aquí es donde muchos creían que en sí la mujer con el velo, durante mucho tiempo se pensaba que era una representación del testigo, pero bueno, como lo puedes ver en la cinemática, siento que queda bastante claro que esta estatua literalmente estaba muchísimo antes que la creación del testigo, así que no puede ser su representación. Finalmente llegaremos al último punto, en el que concluiríamos, más bien nos preguntaríamos si es que la mujer con el velo es la verdadera representación del jardinero, la cual recordemos que la verdadera fuente de poder del viajero, que en sí el cribador estaría representado por las diferentes espadas, por la lógica de la espada, por la voz en la oscuridad, que tiene como filosofía que todo el universo debe luchar hasta el final para así ganarse su lugar al final de los tiempos. Digo, todo bien hasta ahora, ¿no? Caso cerrado. ¡He dicho caso cerrado! Con toda esta evidencia y con todo este lore, con todas estas consideraciones y contexto, que literalmente me llevó meses de recabar, ¡oh, sorpresa! Resulta que en el tráiler de la forma final podemos ver a Zavala varias veces que está de pie frente a un paisaje montañoso. Está presenciando en carne y hueso una versión intacta del viajero. Literal está como nuevo. De fondo, una gran pirámide con estructura rodeándola. Digo, a primera vista este escenario puede que parezca algo nuevo y sin suficiente contexto para llegar a concluir lo que podría ser. La cuestión es que probablemente ya hayamos visto este lugar antes. Estoy un 95% seguro de que esta elegante ciudad piramidal es en realidad la ciudad capital del mundo natal de los precursores, el mundo natal de la raza del testigo, en donde pasaron eones bajo el viajero, construyendo, remoldeando y reconstruyendo lo que creían que sería su jardín del Edén, lo que creían que sería su paraíso. Digo, como analogía incluso podemos tomar que Destiny es una historia de abuso doméstico y de divorcio a escala cósmica, y ahora el pequeño bebé del testigo quiere que mamá y papá vuelvan a estar juntos para así jugar con sus legos, pero mamá sigue huyendo. Y es que en esta cinemática casi puedo sentir cómo se nos está mostrando a esta hermosa ciudad llena de fe en el viajero. Es como si literalmente el testigo le estuviera diciendo a Zavala: hey, nosotros éramos como tú, y el viajero nos hizo pasar por todo esto para así tratar de seducir y manipular a Zavala. Ahora, en sí, de lo más loco de todo esto, de lo que seguramente te debes de estar preguntando, es que la mujer con el velo le ofrece a Zavala un artefacto que en sí muchos creen que es una pieza de una pirámide, pero esto incluso perfectamente podría ser un fragmento
fragmento de luz. Además me parece bastante interesante que esta mujer con el velo está detrás de Zavala y el testigo está frente a él, como si estuvieran en bandos opuestos. Digo, es que a partir de aquí todo es especulación, ya que digamos que esta especie de vidrio roto, sabemos que el testigo tiene múltiples temas, incluidas las del vidrio roto, como se puede presenciar en Eclipse, lo que dice que muchos podrían decir que el testigo está hablando a través de estas mujeres con el velo, pero repito, realmente no creo esto, porque en sí las estatuas desde muchísimo antes ya nos habían estado susurrando como lo vimos en el artefacto de Bastión de Sombras. O sea, por favor, no me digas que estas dos cinemáticas comparten ciertas similitudes. Bueno, prácticamente nos susurran cada que estamos cerca de ellas, para que así finalmente todas caigan en humo con el velo que se encuentra detrás del testigo, como si fuera un gran ojo que todo lo ve. Es que sin duda el título de este video le hace un completo honor al secreto más grande y celosamente guardado dentro del canon de Destiny. Aún así hay muchas cosas por revelar, y es que estamos a solamente 5 días para que tengamos respuesta, y es que verdaderamente me da un gusto enorme que después de tanto tiempo, después de tantos años, finalmente tengamos un vistazo de lo que podría ser el jardinero o el cribador. Y es que al menos podría estar seguro de que este personaje es uno de los dos. Así que espero que con este video /podcast insano filosófico te haya despejado bastantes dudas, que te haya traído claridad sobre estos dos grandes personajes en el gran canon de Destiny. Además toma en cuenta de que bueno, el testigo muy seguramente está buscando un asesino de dioses, o sea, realmente no estoy tan seguro si le vayamos a ser útil o no, pero en caso de que esté buscando a uno, tú podrías ser ese asesino de dioses, guardián. O sea, es que tal vez el testigo necesita nuestra ayuda para poder acabar finalmente con el viajero, para poder matar al viajero. Digo, quizá el testigo también considera al viajero como un dios, solamente que luchar contra ellos es como intentar luchar contra la existencia de números primos o acabar con el hecho de que 1 más 2 da igual a 2, ya que bueno, en sí las matemáticas son de lo más cerca que estamos de entender a Dios. Y bueno, si logras matarlo, tendrás problemas mayores en tus manos, no mucho después, tal vez dándole así apertura al otro gran antagonista de la saga, porque repito, como dije al inicio, el viajero fue creado para ponerle fin a este patrón en el que todos los universos, en el que todos los jardines terminaban siendo infestados por los Vex. Y si llegamos a matar a estos grandes antagonistas de la saga, si llegamos a quitar al viajero de esta ecuación, puede que nuestro universo termine siendo infestado por los Vex ahora que el viajero no está, y nosotros seríamos los únicos capaces de detenerlos. Recuerda que te ha hablado Alfonso y que nos veremos en la forma final, guardia. ¡Muévanse! Solo yo elijo mi destino.